ya no tenía que ver con los zapatos, con las cosas que podían llevar. Ya no era su profesión. Este hombre era un psicólogo, un profesional. Pero allí era nada más que un número. En ese momento ellos se reconocen que lo único que tenían era su humanidad. Nada más. Su cuerpo. En medio de aquella condición, ellos anhelaban soñar con una ducha caliente, con un plato de comida, con un dulce, con un postre. Tú dices, son cosas esenciales, cosas normales para nuestra vida. ¿Quién sueña con eso? Pero para ellos se había vuelto todo. Ellos iban los días a trabajar en los campos, en los trabajos forzados, y ellos se recreaban pensando en diferentes comidas y compartían recetas y anhelaban el día en que uno se visitaría con el otro y que darían a probar aquellos manjares. Este médico dice, no sé hasta qué punto eso era bueno, el reflexionar acerca de algo o como una luz de esperanza que se mantenía aún en esa condición. Como una utopía, como un sueño que muchos sabían que no iba a realizarse, que no iba a llegar, pero era algo que los sostenía en medio de la adversidad, en medio de la dificultad diaria, en medio de la injusticia que tenían que vivir cada día. Ellos valoraban, y aquello que puede ser esencial para ti se había vuelto algo sublime, soñado. Cuando comienzas a mirar atrás y comienzas a valorar cosas que antes tenías de manera cotidiana, pero que ahora parecen estar tan lejos. El Salmo 137 describe un momento donde aquellos que habían sido llevados a Babilonia se encontraban delante del río allí en Babilonia, y al mirar aquel lugar era como que en la escena ellos se daban cuenta que estaban lejos de casa. No era igual. Es como si el río viniese a recordarles la distancia que había de un lugar a otro. Ellos habían colgado sus instrumentos de viento en los árboles porque ya no querían volver a tocar. El mirar hacia atrás y recordar y anhelar cosas que eran cotidianas, pero que ahora ya no las tienes. Hoy tú te quejas porque el wifi es lento, porque vas a comer quizás lo mismo que comiste ayer o anteayer. Hoy te quejas quizás por cosas que no son verdaderamente importantes. Pero sin embargo, no valoramos las cosas que parecen cotidianas, normales. Para ellos había pasado a ser un bien precioso, preciado. Hay cosas simples que ya no tenemos en cuenta. Pero cuando comencé a conocer este libro, y cuando comencé a ver desde el relato en primera persona de alguien que estuvo allí, que pudo sobrevivir, no es que uno no tenga en cuenta ciertas cosas, sino que hay situaciones, relatos, historias como estas que nos ponen en una perspectiva, que nos hacen reflexionar acerca de aquellas cosas que tú tienes, y te permite sentarte y darle gracias a Dios por ese plato de comida que es inalcanzable para tanta gente hoy. Tú llegaste al momento de tu vida en el cual tú no dices, ¿será que comeré esta noche? Quizás alguien que está escuchando esta palabra dice, sí, esa es mi realidad. Yo no sé si voy a comer esta noche, no sé si voy a comer mañana, no sé si voy a tener que darle a mis hijos. Pero hay quienes no, hay quienes piensan, ¿qué es lo que vamos a comer?
porque puedes elegir el menú. Dice, no, esto comimos ayer, ¿por qué no comemos esto? ¿Por qué no compramos comida hecha? ¿Por qué no salimos a comer? Bueno, es una realidad que está lejana de muchas personas. Y hay personas que hoy no pueden mostrar gratitud hacia Dios, aún en medio de tanta bendición. Tú te sientas a comer y tienes abundancia de bienes. Pero ¿qué dice la Escritura? Mejor es un plato de legumbre donde hay amor que abundancia de manjares, que tener un deleite, una mesa, un banquete en casa rencillosa, en medio de una casa con problemas, con gritos, con peleas, donde no hay unidad, donde no hay amor. Es mejor un plato de arroz en paz que tenerlo todo y no poder darse cuenta de ello. En medio de aquel momento tan terrible, anhelaban tener una ducha caliente, porque las cañerías se congelaban a causa del frío y pasaban días sin poder lavarse, en un frío extremo, prácticamente sin ropa. ¿Por cuántas cosas hoy los hombres reniegan sin tener en cuenta las bendiciones que cada día Dios derrama sobre nosotros? Sin darse cuenta lo dichoso que eres con lo que ya tienes. En un momento, Pablo le habla a Timoteo y le habla acerca de la piedad y habla acerca de la importancia de poder tener un corazón cargado de contentamiento. Cuando tú aprendes el poder estar contento sea cual sea la condición que tengas. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir. He aprendido a valorar. Tanto cuando puedo tener mucho en mi vida, cuando quizás me falta, cuando no llego. Pero a darle gracias a Dios por cada situación. A entender la importancia y el valor que eso tiene. Cuán importante es. Ese libro que te mencionaba, El hombre en busca de sentido, es encontrar ese sentido en medio de tanto dolor. Hay personas que hoy están sufriendo. Quizás tú dices, bueno, hay un abismo en comparación a lo que esas personas vivieron. Pero en menor o en mayor medida, sin banalizar la realidad de aquellas personas y lo que realmente sufrieron. Hay quienes hoy sufren desde el lugar que les toca vivir, desde la condición que enfrentan, desde la escasez o la necesidad, desde la falta de trabajo, desde el fracaso, desde la pérdida, del dolor, de la condición que hoy te toca, que hoy tienes que llevar adelante. Lo que te cuesta encontrar un sentido, una luz de esperanza. Mira, ellos encontraban una luz de esperanza en deleitarse, en animarse unos a otros con la esperanza de algún día. Ellos no decían, estoy pensando cómo escapar de aquí, cómo me iré. Ellos pensaban en un día compartir un almuerzo, una comida. Cosas simples. Las personas en aquellos días, como este hombre, Frank, él decía, yo no voy a lanzarme contra los alambres, contra el tejido que había electrificado. Muchos se quitaban la vida de esa manera. Era tanto el dolor extremo y la condición que debían vivir, que era muy difícil tener que sobrevivir con una sopa aguada, con una ración de 300 gramos de pan en un trabajo forzado, donde había quienes tenían la elección y decían, este pan lo guardo para
la noche para otro momento. Y en los momentos que sentía mayor dificultad, meter su mano en el bolsillo y sacar ese pedazo de pan y deleitarse. Ya no había nada más. Ya no tenían nada más. Ya habían sido reducidos a una condición terrible. Eran tratados como animales. Ahora, ¿cuántas bendiciones Dios puso sobre tu vida? ¿Cuántas cosas cotidianamente Dios te ha dado, pero que ya no valoras, que ya no tienes como importante porque las tienes ahí? Tienes a tus hijos, tu familia, tienes un plato de comida. Alguno dirá, yo no desayuno, almuerzo, no ceno, quizás tengo 2 comidas al día. Quizás el trabajo que tengo es estacional, a veces tengo trabajo, a veces no. Pero hay bendiciones maravillosas sobre ti. Pablo quería mostrarles que era necesario el poder estar contentos en medio de la situación que hoy te toque atravesar. Es como esa luz de esperanza, como aquel que se sobrepone a cualquier situación. Cuando tú tienes ánimo, cuando tú muestras esperanza, aún en las peores situaciones, tú tienes confianza. Yo he escuchado decir personas que atravesaron crisis y crisis terribles económicas, personas que venían de Venezuela aquí a nuestro país y habían pasado situaciones de hambre, que cuando una persona llegaba de visita a la casa esperaban que se fuera, no comían hasta que no se iba porque no había para compartirle a nadie. Sin embargo, tú dices, donde comen 2, comen 3, comen 4, y hay personas que tienen una generosidad de compartir con los demás, pero cuando una persona llega a ese punto donde ya o le doy de comer a mi hijo, o le doy de comer al primo que vino, al vecino, y tú te pones en una situación totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda mirarlo de una manera diferente? ¿Qué es lo que hacía que pueda compartir de una manera distinta aquel que tiene quizás lo justo? Dice la palabra que aquella viuda en Sarepta solamente tenía para cocinarse para ella y para su hijo y se iban a dejar morir. No tenía nada más. Pero sin embargo, la palabra de Dios trajo una luz de esperanza. Solo un poco de aceite, un poco de harina, encendió una luz de esperanza para que la bendición de Dios no se agotara, para que pueda traer provisión, no solamente para ella, sino una palabra que te alimenta a ti hoy. ¡Aleluya! Y aleluya, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en 1 de Timoteo, en el capítulo 6 de 1 de Timoteo. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando tú puedes contentarte en medio de la dificultad. Cuando Pablo habla acerca de estas cosas, hablaba de aquellos que enseñaban conforme a la verdad, aquellos que tenían que guardarse en medio de la envidia, de los celos, de situaciones que no tenían que ver con Dios. Pero en medio de todo esto, Él le dice, guárdate de disputas necias, no entres en lugares que no convienen. Es necesario. Él le dijo,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de verdad, que toman la piedad como fuente para ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué bueno que es cuando tú puedes contentarte con aquellas cosas simples, cuando tú puedes valorar las bendiciones que Dios ha puesto sobre ti, cuando tú no reniegas de ese plato de fideos que tienes hoy, quizás con un pedacito de manteca que te quedó en la heladera, y dices, no tengo nada más que esto. Pero cuando tú puedes contentarte en eso, cuando tú puedes entender que va mucho más allá, tú al menos tienes ese plato. Pero fuera de ese plato, o fuera de esa bendición que tienes, hay una luz de esperanza que debe encenderse en ti. Hay un sentido que debe nacer en ti para poder ir más allá. Porque si tú miras la condición actual, quizás dices, me voy a poner a llorar por lo que vivo, por lo que me pasa. Pero si tú te centras en lo que hoy estás viviendo, en la necesidad que hoy tienes, quizás te sea difícil. Pero si pudieses hallar esa luz de esperanza para decir, cuando yo salga de esta condición, cuando Dios me levante, cuando la bendición de Dios se expanda sobre mi vida, cuando Dios abra puertas de bendición, cuando llegue el día en que el Dios cumple el anhelo de mi corazón, no esperaré deleitarme aquel día, sino, dice la palabra, deleítate y yo te concederé los anhelos de tu corazón. Primero debes deleitarte, primero debes encontrar el contentamiento. Quizás diga, pastor, yo no tengo mucho. Bueno, esta palabra es para ti. Porque esta palabra no está hablando aquel que nada en abundancia, aunque alguien pueda tener muchas posesiones hoy. Esta palabra viene a decirte, valora lo simple, estate contento. Siempre el hombre quiere ir por más, siempre anhela más. Tienes un auto, quieres un auto mejor. Tienes una casa, quieres una más grande. Vives en este barrio, quieres vivir en un barrio diferente. Lograste tener un negocio, quieres ampliarlo, quieres crecer. El hombre quiere ir por más, eso es natural. Y ese no es el problema. El problema es que puedas contentarte con lo que hoy ya has alcanzado, con las bendiciones que Dios ya te dio hoy, con lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Tú no tuviste que pasar por lo que estos hombres, mujeres y niños pasaron. Llegar al punto en el cual se dieran cuenta que solo le quedaba lo que tenían. Su vida, nada más. Y el intentar sobrevivir cada día. Una de las cosas que me impactó de este relato fue que al llegar a aquel lugar donde ellos conocían que era un destino terrible, ellos tenían conocimiento de lo que pasaba en Auschwitz. Al llegar, había unas personas que estaban bien, estaban gorditos, estaban bien vestidos, eran los que estaban encargados del recibimiento, era como el engaño inicial, donde le daban como una luz de esperanza a ellos. Al verlo decían, bueno, estas personas aquí no están tan mal, están fuertes, están bien, se ven que comen. Pero era parte del engaño, era parte de toda la propaganda que había en aquellos días. Se le hacía creer a la gente que las personas estaban viviendo algo maravilloso, que estaban los niños jugando y que era todo totalmente distinto, que era como un recreo, un campamento. Pero sin saberlo, ellos estaban yendo a su destino final. Mientras que caminaban, había un general que hacía indicaciones con su mano y decía a la izquierda o a la derecha. Ellos no sabían qué significaba esto, pero los que iban a la derecha iban a trabajos forzados y los que iban a la izquierda eran aquellos que iban a las cámaras de gas. Así el hombre camina muchas veces sin darse cuenta que se está decidiendo su destino.
El hombre no se da cuenta, no percibe lo que está ocurriendo. Pero en esa decisión se está justamente decidiendo su final. Ellos no sabían qué era lo que pasaba, pero algunos eran elegidos para seguir, para tener un día más de vida, y otros directamente al llegar, ese era su final. Yo decía, ¿cuántas personas hoy caminan de esa manera, sin saber, sin darse cuenta que hoy puede ser el final? Que hoy, sin entender lo que está pasando, pueden encaminarse o encaminar su vida a ese destino, a ese final, y no estar listos y no estar preparados para eso. Cuando el hombre toma dimensión de la realidad de su vida, es cuando muchas veces es confrontado con esta realidad cruda o con situaciones que te ponen en esa posición. Ahora, ellos entendían perfectamente a dónde iban, pero de alguna manera había una luz de esperanza que no se apagaba, una ilusión que desde la psicología decía como algo que siempre tiene aquella persona que aún cuando está para ser ejecutado en la pena máxima, cuando una persona es llevado a morir en pena de muerte, es algo que lleva a la persona a pensar que de alguna manera será librado en el último momento. Es como que algo va a suceder. Es como una esperanza que se mantiene en la mente. Es como querer encontrar un alivio. Ahora, Dios habla a corazones que han perdido quizás lo esencial. Y no hablo de perderlo en que ya no lo tiene, sino el de poder percibir lo esencial, lo básico, lo cotidiano, lo simple. Hace unos días compartí una palabra acerca de los lirios, acerca de aquello que es parte de la naturaleza, pero que tiene una belleza y un esplendor que ni Salomón, con toda su gloria, pudo tener. Que en las cosas simples Dios nos muestra lo hermoso. Pero llega un momento de la vida, o quizás por la situación que vivimos, que perdimos esa manera de poder valorar lo simple. Porque lo has naturalizado, porque lo tienes siempre. Algo dirá, pastor, aún no entiendo, o en qué parte quizás puedo sentirme afectado por esto. Un joven dirá, bueno, no sé qué es lo que tengo o lo cotidiano. Bueno, mira, tú tienes a tus padres, o tienes una familia. Quizás aún no tienes edad para preocuparte sobre el trabajo. Tienes tus responsabilidades, pero estás calentito en tu cama, y eso ya es una bendición. Te levantas y tu mamá te prepara el desayuno, o alguno dirá, bueno, yo no tengo eso, no tengo mis padres, tengo que esforzarme. Bueno, la realidad de cada persona es totalmente diferente, distinta. Pero esto no se trata de un ejemplo puntual o de alguien en particular, sino de poder tener contentamiento hoy en la condición que te encuentres. Dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta es una realidad que todos conocemos y es un dicho que muchos tienen. Sin nada vine y sin nada me iré de este mundo. Las personas utilizan esto todo el tiempo. Hemos venido sin nada a este mundo y no podremos llevarnos nada de aquí. Tú puedes tener una flota de vehículos, puedes tener casa en diferentes partes del mundo, puedes tener muchas posesiones, pero ninguna de ellas podrá llevarte cuando partas. Hay personas que murieron aún con una gran riqueza y ni siquiera herederos había.
Ni siquiera quienes pudieran tener esa fortuna. Quedó para el municipio, para la ciudad. No hubo nadie que pudiese tomarlo. Siquiera. Ahora, tú sabes que sin nada has venido a este mundo y sin nada te irás. Pero eso no impide que el hombre muchas veces se afane en aquellas cosas que son poco importantes. Porque lo cotidiano nos va llevando, es como que nos va empujando. Yo siempre pongo el ejemplo de venir acá a Buenos Aires. Tú, si eres de provincia, por ahí hay cosas que en algunos lugares más lejanos no se nota, pero aquí todos corren y tú corres. Tú vas a tomar el tren y ves que la gente corre para subirse y que se empuja para entrar. Y tú dices, yo no tengo ningún apuro, puedo llegar 2 horas más tarde, decir, estoy yendo a pasear, pero ya te ponen en esa posición y todos corren y todos quieren subir al tren y no quieren esperar el próximo y las personas que van a trabajar no quieren llegar tarde, así que tú corres, todos corren y tú corres. Y de alguna manera este mundo nos va empujando hacia la misma dinámica. La dinámica consumista, inconformista, que no puede valorar las cosas simples, que espera perder para poder darse cuenta de lo que tenía. Y esta palabra viene para mostrarnos antes que tú eres bendecido por Dios. Que el lugar en el cual estás hoy ya es un lugar de dicha, un lugar de gozo. Padres que reniegan de sus hijos, que se quejan, pero hay personas que no pueden tenerlos. Hay personas que quisieran tener a su hijo y no pueden, y tú te quejas constantemente. Tú reniegas de tu familia, tú no te das cuenta de la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Aquellas personas decían, algún día volveremos y estaremos con nuestra familia y cocinaremos y volveremos a comer esa comida que comíamos en la niñez, esos platos que hacía mi madre. Nunca más volvieron. En un momento, mientras que eran sacados de Auschwitz a otra ciudad y eran transportados en el tren, este hombre intentaba mirar por la ventana porque pasaban por su ciudad, la ciudad en donde se había criado. Y él decía, yo necesito aunque sea poder ver un poco. Pero a nadie le importaba ya. Ya cada uno estaba en una posición en la cual era una carrera por sobrevivir, por subsistir. Cuando él dijo, me dejan ver, puedo pasar para poder ver mejor la ciudad, le dijeron, ya las viste muchas veces, has crecido ahí. El corazón del hombre cambia en circunstancias. Este hombre citaba a Dostoyevsky y decía que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, y este dijo sí. En una circunstancia tal como esta, sí. Porque el hombre es puesto a una condición terrible. Ahora, la pregunta es, ¿en qué posición estás tú? ¿En qué situación te encuentras en tu vida hoy? ¿Estás valorando lo que tienes? Hoy antes de venir aquí quizás te duchaste con una ducha caliente, o alguno dirá, yo no tengo ducha, quizás con el tarrito, y quizás te quejas del tarrito, pero es lo que tienes. Y aunque te parezca que no es una bendición, aún las cosas simples, aún las cosas pequeñas como esas se extrañan cuando no las tienes. Aún ese plato de legumbres, aún esa charla familiar, aún esa visita a tu madre, a tu padre, cuando no los tienes, es cuando lo añoras, cuando lo valoras, cuando te das cuenta lo mucho que tenías y hoy ya no. Pero si pudieras valorarlo hoy, si pudieras darte cuenta que nada podrás sacar de este lugar. Dice el versículo 8, así que, entendiendo esto,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La pregunta es, ¿tú tienes sustento y abrigo hoy? Alguien puede decir, pastor, yo no tengo sustento. Me ha pasado de encontrarme con personas que decían, pastor, yo no tengo para comer. Y no digo nada, pero hace 3 días que no como. Y estoy en una situación muy mala, pero no quiero dar lástima, entonces no cuento mi realidad, porque no quiero que piensen que yo quiero aprovecharme o que lo digo para que me den algo. Hay personas que están procesando una situación difícil. Bueno, esta palabra viene para traer una luz de esperanza aún en medio de la situación más terrible que puedas vivir, aún en medio de tu mayor necesidad, para mostrar que el hombre, cuando encuentra un propósito, cuando entiende que hay algo más allá que simplemente esta vida, porque dice la palabra que nos animemos unos a otros, porque no es simplemente lo que hoy puedas tener. Dice la palabra, tienes sustento y abrigo, estate contento con eso, porque la abundancia de los bienes que posee no es la felicidad del hombre. La felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú puedes tener muchas posesiones y decir, no soy feliz. Hay un dicho que dice, prefiero llorar en una Ferrari, pero es absurdo. Porque cuando tú entiendes la realidad de esta vida, tú te das cuenta que nada podrás sacar de aquí, nada te podrá llevar. Aquellas personas que experimentaron esto tan terrible, un día tuvieron todo. Estaban en sus hogares, con su familia, pero de un momento para otro fueron despojados, todo cambió. Y lo que era cotidiano se volvió un sueño, algo inalcanzable. Hay cosas en nuestra vida que eran cotidianas, pero que se han vuelto un sueño inalcanzable, algo que ya no podemos tener. Quizás esto es más entendible en la parte de la familia. Tenías a tu padre cerca y hoy ya no lo tienes. Y añoras tener esas charlas, esas conversaciones, pero ya no puedes porque ya no está. Y aquellos que hoy lo tienen, quizás están enojados por cosas sin sentido. Aquel que tiene a su hijo reniega de él, y aquel que lo ha perdido dice lo que daría por volver a aquel día. Aquel que tiene hoy un plato de comida junto a su familia, quizás peleando y discutiendo porque no alcanza, porque hay situaciones difíciles. Vaya a saber. Pero hay quienes hoy anhelarían tener la bendición que tú tienes, estar en el lugar en que tú estás. Pero es necesario que hoy podamos tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Desde mi posición, desde tu posición, yo no sé cuál es tu lugar, tu posición. Yo no sé si al irte de aquí comerás esta noche, si al venir aquí pudiste darte una ducha o pudiste merendar antes de salir. ¿Cuál es tu realidad? No lo sé. Pero esta palabra no está centrada en la realidad perfecta de una persona, sino en lo que tienes, en lo que hoy tienes. Quizás tú dices, pastor, yo no tengo grandes manjares, ni puedo elegir qué comer hoy. Apenas estoy llegando a fin de mes, soy una jubilada. Y igual como poquito. Con lo poquito que tengo, estoy bien. Con lo poquito que tengo, llego. Si hoy tú puedes estar contento con eso, bueno, ya has encontrado esa luz de esperanza para poder sostenerte aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades más grandes, porque no es el sustento lo que te sostiene, es Dios quien sostiene nuestra vida. Es el amor de Dios que vive en nosotros lo que mantiene esa luz. Aleluya y aleluya. Santo es el Señor. En medio de la dificultad, Dios quiere mostrarte que hay una luz de esperanza. Los que estaban allí en Babilonia
Dijeron, ¿para qué? Ya nunca más. ¿Para qué volver a cantar? Ya no hay motivos para cantar. Alguien puede sentirse así hoy, que ya no hay motivos de gozo, que ya no hay por qué estar contentos. Pero esta palabra dice, ¿tienes sustento y abrigo? Estate contento con eso. Pastor, pero he perdido un ser querido. Pastor, me echaron del trabajo. Y poniéndote mal, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué puedes hacer? Hoy hablaba con un joven que se fue a otro país para cumplir su sueño. Y él desde aquel lugar me decía, pastor, yo llegué y la realidad que me encontré no era la que esperaba. Pero no voy a quejarme de eso, no voy a renegar. Voy a luchar, voy a seguir adelante. Cuando tú encuentras una luz de esperanza, aún en medio de esa dificultad, en medio de las cosas cuando no salen como esperabas. Pero el Señor te dice, estate contento con eso. Porque Dios muestra sobrar aún en las pequeñas cosas. Cuando tú puedes valorar lo simple, estás preparado para recibir la bendición que viene de Dios. Ahora, no significa que lo que tienes no sea una bendición. Pero cuando nosotros renegamos y no valoramos lo que tenemos, cuando tú tienes hijos y tú le compras cosas y tú dices, lo cuida, a ti te da ganas de comprarle porque dices, lo cuida. Lo que le compré lo cuidó, lo tiene, aún lo tiene, lo conserva, lo guarda. Pero cuando rompe todo, cuando lo desperdicia, cuando le compras hoy y ya no lo tiene más al ratito, tú dices, no, ¿para qué te voy a comprar otra vez? Aún cuando son pequeños, tú dices, bueno, es entendible que lo rompa, pero uno no puede comprarle todos los días lo mismo para que lo rompa el otro día. Pero a medida que van creciendo, uno ve cómo hay quienes cuidan, quienes son más cuidadosos. Y no es que uno vaya a hacer una diferencia y le diga, a este le compro y a este no le compro. Pero tú sientes gratitud cuando ves que uno lo valora, que lo cuida, que entiende el sacrificio que hay detrás de lo que el Padre hace. De alguna manera, cuando nosotros valoramos esto, cuando mostramos que podemos estar contentos aún en lo poco, en las cosas pequeñas. Yo recuerdo que en una oportunidad un varón me puso en esa posición y me dijo, bueno, pero vos porque tenés tu negocio, porque te va bien. Me dice, ¿qué pasa si perdés todo? Y yo sé que es simplemente un relato, pero desde mi convicción yo le dije, mira, si pierdo todo y si tengo que ir a parar a cualquier condición, seguramente que sufriré por eso, seguramente que no me gustará, pero no voy a perder la confianza en Dios ni la esperanza en Él. No va a cambiar en mi corazón lo que siento por Él, porque mi amor hacia Dios no está condicionado por el estatus, por lo que hoy pueda tener o lo que mañana no. Él me dijo, ¿y si tenés que ir a vivir así abajo de un puente? Bueno, si Dios así lo quiere, ¿qué puedo hacer? Pero dice la palabra, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Hambre, pestilencia, mortandad. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? Yo le respondí de esa manera. Y este varón fue quebrantado por Dios. Él quizás quiso confrontarme diciendo, bueno, vos estás porque te va bien. Pero cuando oyó mi respuesta, algo pasó en su corazón. Porque aquel varón que estaba preguntando desde un lugar quizás de soberbia, de arrogancia, ahora Dios tocó su corazón y lo llevó a un recuerdo. Y ese recuerdo hizo que se quebrase. Ese varón que parecía duro ahora comenzó a llorar. Al poco tiempo conoció a Cristo, lo aceptó como su único Dios y Salvador de su vida. Y pudo entender el amor y la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Sin importar la condición tan terrible que puedas estar viviendo. Sin importar
el peor momento en tu vida, siempre habrá un motivo para tener una luz de esperanza, para encontrar un fundamento, algo que agradecer, algo por qué levantar nuestra mirada al cielo y decir gracias, Señor. Quizás hoy no tengo lo que esperaba o las cosas no salieron como esperaba, pero estoy contento por lo que estás haciendo en mí. Simples reflexiones cambian nuestro panorama. Uno siempre ora por los alimentos, uno siempre le da gracias a Dios, pero hoy cuando fui a orar fue una oración diferente, porque fue una oración reflexionando acerca de cuántas personas quisieran tener ese lugar, cuántas personas quisieran poder detenerse un momento, poder tener un plato de comida, cuántas personas anhelaban poder tomar una sopa, y quizás tú tienes la bendición de elegir qué comer hoy. Si puedes estar contento, si puedes darle gracias a Dios por eso, si puedes mostrar tu gratitud hacia Dios cada día, ¿de qué manera? Siendo fiel, no alejándote de Él, no dándole la espalda, dándole gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que a veces nos toca pasar. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aún aquellas que no comprendemos, el Señor las utiliza para nuestro bien. Y si hoy te toca atravesar situaciones que no comprendes, dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Y si hoy tienes poco, dale gracias a Dios. Y si tienes mucho, dale gracias al Señor por eso. Porque así como el apóstol Pablo, como creyentes vamos a vivir en abundancia y quizás nos toque un día la escasez. Pero no debemos cambiar por eso. Dios es el mismo. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón a Dios y que puedas valorar aquellas cosas que son cotidianas, pero que cuando no las tienes se vuelve un sueño inalcanzable. Que puedas recrearte en aquellas cosas que traen deleite a tu vida. Quizás dice: el deleite es que mi familia esté aquí. El tener un trabajo, pastor, nunca tuve un trabajo fijo. El tener a mis hijos, el tener a mi familia, tener una esposa, un esposo. ¿Cuál es tu anhelo? Bueno, deleítate en eso. Pero hoy, estate contento con lo que tienes. Y Dios abrirá la ventana de los cielos sobre tu vida. Todo lo que esperamos llega a tiempo. Y el Señor hará su obra en ti. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda repetir esta oración. Los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.